El vaso se hizo añicos contra la pared, los fragmentos de cristal esparcidos como estrellas rotas sobre la alfombra. Mi respiración se agitaba, un torbellino de furia contenida que me hacía temblar. Su nombre, un veneno en mi boca, un insulto a mi propia decencia. No permitiría que se saliera con la suya. Nunca. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Linda, tengo 50 años y trabajo como diseñadora de interiores en Phoenix, Arizona. Mi vida, al menos en la superficie, es estable y exitosa. Tengo un buen trabajo, una casa cómoda, amigos leales, pero bajo esa capa de aparente normalidad se esconde una herida profunda, una rabia que arde lentamente en mi interior, alimentada por la injusticia que se cometió contra mi hija Clara. Clara, mi dulce y hermosa Clara. A sus 24 años se encontró embarazada y abandonada por James, un hombre que se había declarado su gran amor y prometía un futuro maravilloso. Un futuro que se esfumó como el humo cuando descubrió su embarazo. James, un hombre apuesto y encantador con una personalidad fría, calculadora y egoísta, la dejó sola, sin apoyo, sin recursos, destrozando el mundo de mi hija. Y yo, su madre, no lo permitiría. El dolor de Clara se convirtió en mi propio dolor. Ver a mi hija, a esa jovencita llena de vida y sueños, tan indefensa y vulnerable, desgarrada por la traición del hombre que creía amar, fue una experiencia que me marcó profundamente. La ira se apoderó de mí, una furia fría y calculadora que me obligó a actuar, que me impulsó a vengarme por el daño causado a mi hija. No recurrí a la violencia física ni a las amenazas directas. Mi plan fue más astuto, más meticuloso, más profundo. Utilicé mis habilidades, mi inteligencia, mi conocimiento del mundo para tejer una red de circunstancias que atraparían a James y lo destruirían poco a poco, de forma silenciosa y cruel. Analicé su vida, sus relaciones, sus negocios, descubriendo sus debilidades y sus secretos. Empecé de manera sutil, plantando pequeñas semillas de duda entre sus amigos y sus familiares. Difundí rumores, sembré discordancias, alimenté las sospechas sobre su carácter, su responsabilidad, su falta de compromiso. Luego fui más allá. Usé mi conocimiento del sistema legal, mi perspicacia y mi astucia para desmantelar sus proyectos, sus negocios, su reputación. Cada paso, cada acción estaba meticulosamente planeado, cada movimiento calculado para causar el máximo daño, el mayor dolor. Fue una guerra silenciosa y paciente, una lucha a sangre fría que me consumió por completo. Mes tras mes vi cómo James perdía terreno, sus amigos se alejaron, su familia lo cuestionó, sus negocios se desplomaron. Su imagen pública, antes tan pulida y brillante, se hizo añicos. Su mundo se desintegraba a su alrededor, como un castillo de naipes, y en cada caída, en cada fracaso, sentía una satisfacción oscura y amarga, una justificación por mi propia venganza. No era un sentimiento agradable, pero fue la única manera en la que pude encontrar consuelo. Para mí no se trataba de justicia, sino de reparación. El daño que sufrió mi hija era irreparable, pero yo, como madre, tenía la obligación moral de hacer justicia, aunque fuera de manera indirecta. El final llegó de manera inesperada. James, derrotado y humillado, se encontró solo, abandonado, sin nada. Su imagen, antes tan perfecta e inalcanzable, se había convertido en sinónimo de traición, cobardía y falta de responsabilidad. Había perdido todo lo que había construido, todo por lo que había luchado. Y en ese momento, en medio de su ruina y su soledad, entendí que la verdadera victoria no era su destrucción, sino la liberación de Clara, la reconstrucción de su vida y el renacimiento de su espíritu. Y mientras Clara iniciaba un nuevo capítulo en su vida, llena de esperanza y determinación, yo aprendí una lección valiosa.
la madre que nunca abandona, que siempre está ahí para proteger, para guiar y para consolar. El dolor y la pérdida se habían transformado en algo positivo, algo que me había fortalecido, que me había dado una fuerza interior inquebrantable. Ahora sé que el amor maternal es incondicional, una fuerza capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. Pero también aprendí que la justicia, a veces, necesita tomar caminos imprevistos, retorcidos, pero siempre justos. Y en el camino, la venganza solo dejó un profundo vacío. Lo importante no es el castigo, sino la sanación de Clara y la mía propia. Y a pesar de que el camino fue largo y duro, me enorgullecía de mi lucha y de la capacidad de salir de la oscuridad. Los años siguientes transcurrieron en una relativa calma. Clara, con la ayuda de su abuela y mi apoyo incondicional, logró superar el trauma del abandono y reconstruir su vida. Terminó sus estudios, encontró un trabajo que la apasionaba y formó una familia con un hombre cariñoso y responsable. Verla feliz, estable y plena me llenó de una satisfacción inmensa, una profunda sensación de paz que compensaba el dolor y la rabia del pasado. Mi trabajo como diseñadora de interiores floreció. Mis proyectos eran cada vez más ambiciosos y exitosos. Mi reputación creció y la satisfacción profesional me brindó un sentido de propósito y realización. La creatividad, que antes había sido una válvula de escape, se convirtió en una fuente de alegría, en una expresión de mi propia fuerza y resiliencia. El trabajo se transformó en terapia ocupacional y me permitió alejarme del trauma que me había consumido en los años previos. Pero el fantasma de James seguía presente en mi memoria, aunque en segundo plano. A veces veía su rostro en la multitud, su figura proyectada en la multitud de las personas. Era una presencia fantasmal, un eco del pasado, una sombra que aún me recordaba el dolor y la injusticia que había sufrido Clara. No era rencor ni odio, sino una simple constatación de lo que había sido. Una constante recordatoria del hombre que destrozó la vida de mi hija. Ese recuerdo se fue desvaneciendo con el pasar de los años. Con el tiempo, la rabia se transformó en una especie de aceptación, una resignación tranquila ante la realidad. Había hecho justicia a mi manera, había defendido a mi hija con uñas y dientes y eso era suficiente. El pasado era parte de mi historia, pero no definía mi presente ni mi futuro. Había aprendido a convivir con él, a integrarlo en mi narrativa personal, sin permitir que me consumiera. El dolor quedó atrás, pero la memoria permaneció como un cicatriz. Me dediqué a disfrutar de mi vida, a compartir tiempo con mi familia y mis amigos, a construir relaciones significativas basadas en el respeto y el cariño mutuo. Mi hogar se convirtió en un espacio de paz y armonía, un refugio donde la alegría, el amor y la tranquilidad eran los protagonistas. La felicidad de mi hija se convirtió en mi mayor triunfo, una prueba de que la adversidad puede superarse, que la oscuridad puede dar paso a la luz. Un día, mientras revisaba viejas fotografías, encontré una imagen de Clara cuando era una niña, jugando en el jardín de nuestra casa. Su sonrisa, radiante y pura, me llenó de una alegría indescriptible. En ese momento, comprendí que el verdadero significado de mi lucha no había sido la venganza contra James, sino la protección y la felicidad de mi hija. Había hecho todo lo que estaba a mi alcance para salvaguardar su futuro, para asegurar que pudiera encontrar su propio camino hacia la felicidad. Y aunque la herida del pasado seguía presente, era ahora una cicatriz que me recordaba la fuerza, el coraje y el amor incondicional de una madre que jamás olvidaría el daño causado a su hija.
El proceso de sanación fue largo y complicado, pero al final el perdón se convirtió en la única opción. No un perdón para James, sino un perdón para mí misma, por la rabia, la venganza y el deseo de venganza que me habían consumido durante tanto tiempo. Aprender a dejar ir fue fundamental para encontrar la paz interior, para vivir en el presente sin el lastre del pasado. El odio y la venganza solo me traían más sufrimiento. El perdón me liberó. La vida me enseñó que la justicia no siempre se encuentra en los tribunales, que las batallas más importantes se libran en el corazón y el alma. La lección fue dura, llena de dolor y sufrimiento, pero también de gran crecimiento personal. Aprendí a ser fuerte, resiliente, a defender a los que amo con pasión y determinación. Y sobre todo, aprendí a valorar la paz, la serenidad, la dicha de construir una vida plena y feliz. Y así fue como, luego de un largo periodo de dolor y sufrimiento, llegué a encontrar la paz que tanto había anhelado. Pero un mensaje anónimo, una llamada misteriosa, un encuentro casual, algo inesperado estaba a punto de romper la quietud de mi vida, algo que me devolvería al pasado, que rememoraría la batalla olvidada, la venganza y los recuerdos, un acontecimiento que marcaría el verdadero final de mi historia, algo que estaba por llegar, algo que no esperaba. La tranquilidad de mi vida se quebró con una llamada telefónica inesperada, un número desconocido, una voz distorsionada, un mensaje críptico. Recuerda a James. El karma no siempre es justo. La voz se cortó, dejando tras de sí un silencio inquietante, una amenaza velada que resonó en mi interior con una fuerza inesperada. La paz que tanto me había costado conseguir se tambaleaba, amenazada por el eco del pasado. El mensaje me inquietó profundamente. Había creído que había dejado atrás la historia de James, que había superado el dolor y la rabia, pero la llamada anónima, esa amenaza sutil y enigmática, reavivó los fantasmas del pasado, despertando una sensación de vulnerabilidad que creía enterrada para siempre. El miedo, silencioso y persistente, se instaló en mi mente, nublando mi juicio y alterando mi paz interior. Durante días, la llamada anónima me obsesionó. Intenté ignorarla, concentrándome en el trabajo, en mi familia, en mi vida, pero la amenaza persistía, una sombra oscura que se cernía sobre mi cotidianidad. La sensación de inseguridad era palpable, una sensación de estar constantemente vigilada, observada, amenazada. La tranquilidad que había construido se había esfumado, dejando paso a una inquietud constante, a una alerta permanente. Decidí investigar el origen de la llamada. Usando mis contactos, mis habilidades, rastreé el número de teléfono, pero resultó ser un número desechable, una línea temporal, un rastro casi imposible de seguir. La investigación me llevó por caminos sinuosos, por rincones oscuros de la red, donde la información era escasa y la desinformación abundaba. Era como si la persona que me había llamado quisiera permanecer anónima, fuera un fantasma sin rostro, un ente invisible que solo buscaba sembrar el miedo y la incertidumbre. Mientras la investigación proseguía sin éxito, comencé a experimentar un aumento de la ansiedad. Las noches se volvieron más difíciles, mi sueño se fragmentó, mi mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos, miedos. La terapia, que creí haber superado, volvió a ser necesaria. Mis sesiones se centraron en la gestión de mi ansiedad, en la búsqueda de herramientas para enfrentar el miedo y la incertidumbre. El psicólogo me ayudó a desarrollar estrategias para controlar mis emociones, para mantener la calma y la serenidad en medio del caos. A pesar de los esfuerzos por mantener la serenidad, el miedo me consumía lentamente. La amenaza anónima se había convertido en un veneno que corroía mi paz interior, minando mi confianza y alterando mi capacidad de concentración.
Me volví más reservada, más desconfiada, más cautelosa en mis relaciones. El fantasma de James, presente en el mensaje anónimo, había regresado para perturbar mi vida. Su sombra se cernía sobre mi cotidianidad como una amenaza constante, omnipresente. Entonces, un día descubrí algo, una pequeña pieza del rompecabezas que faltaba, un detalle casi imperceptible que me iluminó el camino. Era un archivo adjunto en un correo electrónico que había ignorado días atrás, un archivo de audio con una grabación que reconocí instantáneamente. Era la voz de James, distorsionada pero reconocible, hablando con alguien más, conspirando, tramando algo. El mensaje anónimo no había sido un acto aleatorio, había sido parte de un plan más grande, un plan para vengarse de mí, para perturbar mi vida y destruir la paz que había logrado conseguir. El karma no siempre es justo, pero la justicia siempre llega. James había regresado, no para atacar directamente, sino para actuar con astucia, con subterfugios, para manipular y sembrar el caos a su antojo. Su plan era sutil, complejo, una red de engaños que había comenzado a desentrañar. Y entonces comprendí, la verdadera batalla, la confrontación final aún no había llegado. El juego finalmente había comenzado. La grabación de la voz de James, distorsionada pero inconfundible, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Su plan, cuidadosamente elaborado, empezaba a tomar forma. No era una amenaza directa, una confrontación física, sino una estrategia sutil, una manipulación a largo plazo diseñada para desestabilizarme, para perturbar mi vida y destruir la paz que tanto me había costado conseguir. La amenaza anónima había sido solo el primer paso. Comencé a investigar, a desentrañar la red de engaños que James había tejido a mi alrededor. Utilizando mis habilidades, mis contactos, mi conocimiento del sistema legal, rastreé sus movimientos, sus comunicaciones, sus negocios. Cada pieza del rompecabezas, cada indicio, me llevaba más cerca de la verdad, pero también me sumergía más profundamente en un mundo de sombras, de secretos y de mentiras. Descubrí que James había reconstruido su vida, aunque de manera más discreta y clandestina. Había invertido en negocios turbios, en operaciones ilegales que requerían una investigación profunda y compleja. Sus actividades eran ambiguas, su nombre casi no se mencionaba, operaba bajo el velo del anonimato, protegido por una red de cómplices y testaferros. El karma, al parecer, no se había cebado con él como yo había deseado, pero sus negocios, por más clandestinos que fueran, estaban dejando rastros. Transacciones financieras sospechosas, movimientos de dinero inusuales, contratos ocultos, todo cuidadosamente documentado y registrado en las bases de datos de las autoridades. Mi trabajo como diseñadora de interiores me había dado una perspectiva única en el mundo de los negocios. Tenía la habilidad, la paciencia y la inteligencia para encontrar los pequeños detalles, las inconsistencias, las irregularidades que delataban la corrupción y la ilegalidad. Mientras investigaba, la amenaza de James se intensificaba. Recibí correos electrónicos anónimos, llamadas telefónicas silenciosas, mensajes crípticos en redes sociales. Era una guerra de nervios, un juego de gato y ratón donde él intentaba desestabilizarme, mientras yo intentaba descubrir la verdadera extensión de sus planes. La tensión era cada vez mayor, el miedo se mezclaba con la rabia y la determinación se fortalecía con cada paso que daba. Con cada día que pasaba, la evidencia contra James crecía. Reuní pruebas irrefutables de sus actividades ilegales, de sus vínculos con el crimen organizado, de sus múltiples engaños. Había tejido una red de información, una cadena de evidencia que no dejaría lugar a dudas sobre su culpabilidad. Mi trabajo era meticuloso, exhaustivo, detallado.
Cada documento, cada transacción, cada comunicación era analizada con precisión quirúrgica. El objetivo era claro: exponerlo, destruirlo y hacer justicia. Pero James era astuto. Sabía que lo estaba investigando, que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Intentaba desviar mi atención, sembrando información falsa, creando distracciones, ocultando sus movimientos. Era un juego peligroso, una lucha entre dos mentes inteligentes, dos oponentes con una misma determinación. Pero yo tenía una ventaja, mi mayor arma: el conocimiento de su pasado, de sus debilidades, de sus miedos. Yo conocía sus debilidades y era cuestión de tiempo encontrar su debilidad principal. La tensión creció hasta alcanzar niveles insoportables. El miedo y la rabia se mezclaron en una especie de adrenalina que me mantenía en alerta constante, que me impulsaba a seguir adelante, a no detenerme, a no desistir. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Había comprometido demasiado para abandonar la búsqueda de justicia. La confrontación final estaba cerca y sabía que esta vez la victoria sería mía. El karma, al parecer, se iba a hacer justicia de forma inesperada. Y mi búsqueda había llegado al punto sin retorno. No tenía plan B, solo un plan A para encontrar justicia. La confrontación estaba a punto de llegar y yo estaba preparada. La confrontación con James no se produjo en un escenario dramático, ni en un enfrentamiento directo. Fue más sutil, más compleja, más elaborada. No hubo gritos, ni amenazas, ni violencia física. Fue una batalla de ingenio, una lucha de estrategias, una guerra silenciosa, librada en el terreno de la información y la manipulación. Había reunido suficiente evidencia para destruir a James, para exponer sus actividades ilegales y sus múltiples engaños. Pero decidí no acudir a las autoridades de inmediato. Mi objetivo no era simplemente enviarlo a prisión. Era algo más profundo, más significativo. Quería que sufriera, que sintiera el peso de sus actos, que experimentara la misma humillación y el mismo dolor que había causado a Clara. Mi plan era paciente, calculado, meticulosamente elaborado. Comencé difundiendo la información que había recolectado de manera anónima, dejando caer pistas sutiles en los medios de comunicación locales. Noticias, rumores, insinuaciones, todo cuidadosamente planeado para generar dudas, sospechas y una creciente desconfianza hacia James y sus negocios. La estrategia funcionó a la perfección. Los medios de comunicación, atraídos por el misterio y el escándalo, comenzaron a investigar. Sus negocios turbios salieron a la luz, sus vínculos con el crimen organizado fueron expuestos, sus engaños quedaron al descubierto. La reputación que tanto había cultivado se derrumbó como un castillo de naipes, destruido por el viento de la verdad. James intentó contraatacar, intentó desmentir las acusaciones, limpiar su imagen, pero fue en vano. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Sus intentos de manipulación fueron inútiles. Sus estrategias de ocultamiento fueron ineficaces. La verdad, finalmente, había salido a la luz. El colapso de sus negocios fue rápido e implacable. Sus socios lo abandonaron, sus inversores retiraron su capital, sus clientes dejaron de confiar en él. Su imperio, tan cuidadosamente construido, se desmoronó ante sus ojos, dejando tras de sí la ruina y la desesperación. La justicia, aunque de manera indirecta, había llegado. Pero la justicia no solo llegó en el ámbito profesional, su vida personal también se desintegró. Su familia, sus amigos, lo abandonaron, avergonzados y decepcionados. Su imagen, antes tan pulida y brillante, se había convertido en sinónimo de traición, de engaño y de falta de moralidad. Había perdido todo: su fortuna, su reputación, sus relaciones. La soledad y el arrepentimiento se convirtieron en sus únicos compañeros.
No hubo un enfrentamiento final, un cara a cara, una confrontación física. La batalla se había librado en el ámbito de la información, de la manipulación, de la estrategia. Había sido una guerra silenciosa, una lucha de ingenio donde yo había salido victoriosa. La satisfacción de ver a James destruido, no por la violencia, sino por la misma estrategia que él había usado contra Clara, fue profunda y contundente. Mientras observaba su caída, comprendí que mi objetivo no había sido simplemente vengarme, había sido algo más complejo, más significativo: hacer justicia, proteger a mi hija, reconstruir su vida y finalmente encontrar la paz interior. Había logrado la sanación, no solo para Clara, sino también para mí misma. El karma, aunque silencioso y paciente, había llegado para hacer justicia, y yo había sido el instrumento de esa justicia. El dolor del pasado seguía presente, como una cicatriz, un recordatorio de la herida que James había causado. Pero la cicatriz no me definía, simplemente formaba parte de mi historia. Había aprendido a vivir con ella, a integrarla en mi vida, sin permitir que me consumiera. Había encontrado la paz, la tranquilidad, la serenidad que tanto había anhelado. La verdadera victoria no había sido la venganza, sino la sanación, la reconstrucción, la paz interior. Pero justo en el momento en que creía haber alcanzado la paz definitiva, una nueva sombra emergió, un nuevo misterio se presentó en mi camino, un nuevo mensaje anónimo, una nueva amenaza, un nuevo desafío. El juego, parecía ser, aún no había terminado. La aparente calma que había seguido a la caída de James fue efímera, una tregua engañosa en una guerra que, al parecer, estaba lejos de terminar. Un nuevo mensaje anónimo, críptico y amenazante irrumpió en mi vida, como un eco del pasado, una sombra que se negaba a desaparecer. Esta vez no era una simple frase, sino una serie de coordenadas geográficas, una secuencia de números y letras que no tenía sentido aparente. La sensación de inquietud regresó con fuerza. El miedo, que creía haber superado, volvió a asaltarme, silencioso y persistente, como una sombra que se cernía sobre mi cotidianidad. La paz interior que tanto me había costado construir se tambaleaba, amenazada por la incertidumbre y la amenaza latente. La tranquilidad que había logrado era frágil, susceptible de romperse en cualquier momento. Comencé a descifrar el mensaje anónimo. Las coordenadas geográficas, aparentemente aleatorias, me llevaron a lugares diversos y desconectados, en diferentes puntos de la ciudad. Al principio no veía una conexión hasta que me di cuenta de un patrón. La secuencia de letras y números, cuando se organizaba de manera diferente, formaba una frase que me heló la sangre. Ella sabe. La frase era un enigma. ¿Quién era ella? ¿Qué sabía? Y, lo más importante, ¿quién me había enviado este mensaje? Las posibilidades eran infinitas, cada una más aterradora que la anterior. Las sospechas me golpearon como una ola, una avalancha de posibilidades que me dejaban sin aliento. ¿Sería James intentando vengarse a pesar de su derrota? ¿O alguien más, alguien que sabía más de lo que yo creía? El miedo se convirtió en mi principal aliado, mi mayor motivador. El enigma del mensaje anónimo me obsesionó, me impulsó a investigar, a desentrañar el misterio. Utilizando mis contactos, mis habilidades, mis recursos, rastreé cada pista, cada indicio, cada detalle. La investigación me llevó a un mundo clandestino, a un universo de secretos y mentiras, un universo lleno de sombras y amenazas. La búsqueda fue ardua, agotadora, pero también estimulante. Cada pequeño avance, cada pista descifrada, me acercaba un poco más a la verdad, aunque a la vez me sumergía más profundamente en un mar de incertidumbre. La amenaza latente, la sensación de estar vigilada, de ser observada, me acompañaba constantemente. El sueño se volvió escaso y la tensión era palpable.
Durante días, semanas, me dediqué a la investigación, sacrificando mi tiempo, mi energía, mi tranquilidad. Descifré el significado de algunos detalles, relacioné algunas pistas, hasta que una pieza clave del rompecabezas encajó en su lugar. Una pieza que me hizo comprender la verdadera dimensión de la amenaza. Ella no era una persona, sino algo más abstracto, algo que representaba el peligro oculto, el secreto que podía destruir mi vida. La frase "ella sabe" era un aviso, una advertencia. Alguien sabía mi secreto, mi participación en la caída de James. Y entonces descubrí quién era el emisor del mensaje. No era James, ni un cómplice suyo. Era alguien mucho más cercano, alguien de mi propio círculo íntimo. Alguien que conocí mucho antes del caos de la venganza de James. Una persona cuya identidad me paralizó. Alguien que había presenciado mis acciones, que había sido testigo de mi implacable búsqueda de justicia. Alguien que, por alguna razón inexplicable, me había estado observando en silencio. Y esa persona tenía la intención de vengarse. La confrontación final estaba a la vuelta de la esquina. Y esta vez no estaba segura de poder ganar. El juego, al parecer, recién comenzaba. La identidad del emisor del mensaje anónimo me dejó helada. Era mi vecina, Eleanor, una mujer aparentemente inofensiva, amable y discreta, con quien compartía charlas ocasionales sobre el clima o las plantas del jardín. Nunca sospeché que Eleanor guardaba un secreto tan oscuro, una venganza tan meticulosamente planeada. Eleanor, la tranquila y amable vecina, era la pieza clave que faltaba en el rompecabezas. Eleanor había sido testigo silencioso de mi implacable persecución a James. Había observado mis acciones, mis estrategias, mi implacable búsqueda de justicia. Su silencio, antes tan comprensible, ahora se convertía en una amenaza velada, en un complot oscuro y vengativo. Ella, con su aparente tranquilidad, había estado planeando su venganza contra mí, y en el mensaje anónimo, con la frase "ella sabe", había dejado una pista escalofriante. Ella sabía la verdad sobre mis acciones, el alcance de mis acciones, y ahora tenía la intención de utilizar ese conocimiento para destruirme. El miedo, inicialmente paralizante, se transformó en una fuerza impulsora. La determinación de proteger a mi familia y a mí misma, de defenderme contra la amenaza, se convirtió en mi motor. Eleanor no era una rival desprevenida. Era una mujer inteligente, calculadora y astuta, capaz de planificar y ejecutar una venganza con una precisión escalofriante. Había que detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a investigar a Eleanor. Su vida, aparentemente simple y tranquila, ocultaba una red de contactos inesperada. Descubrí sus conexiones con antiguos socios de James, con personas que se habían visto afectadas por mi implacable estrategia para arruinarlo. Eleanor se había aliado con ellos, formando un grupo de personas con sed de venganza. Había tejido una red oscura, un complot secreto diseñado para destruirme. Mi estrategia tuvo que ser diferente esta vez. Eleanor no era James. Ella no era impulsiva ni predecible. Era una mujer que operaba desde las sombras, que actuaba con precisión y sigilo. La confrontación directa sería un error. Necesitaba una estrategia más sutil, más inteligente, que le permitiera exponerla sin alertarla. La clave estaba en sus conexiones. Usando mis habilidades, mis contactos, mis recursos, comencé a infiltrar la red de Eleanor, recolectando información, sembrando dudas y desconfianzas entre sus aliados. La estrategia fue lenta, paciente, pero efectiva. Las fisuras en su red de complot comenzaron a aparecer, las grietas se ensancharon, el sistema se debilitó. El momento de la confrontación llegó de manera inesperada. Eleanor, creyendo tener el control, cometió un error fatal. Un descuido, una pequeña falla en su plan, una pieza fuera de lugar en su estrategia. Fue un error casi imperceptible, pero suficiente para exponerla. La enfrenté en mi casa,
en la tranquilidad de mi hogar, lejos de miradas indiscretas. No hubo gritos, ni insultos, ni violencia. Simplemente la confronté con las pruebas, con la evidencia irrefutable de su participación en el complot. La miré a los ojos y vi reflejado el terror, el miedo, el arrepentimiento. Había atrapado a la araña en su propia tela. Su caída fue silenciosa, discreta, sin el dramatismo de la derrota de James. Eleanor no opuso resistencia, aceptó su culpa, reconoció su error, su afán de venganza. En su silencio, en su derrota, vi la propia justicia, la consecuencia lógica de sus acciones. No hubo necesidad de recurrir a las autoridades. Eleanor, consciente de la envergadura de su complot y sus consecuencias, decidió abandonar la ciudad y desapareció sin dejar rastro. La amenaza había desaparecido, la sombra se había desvanecido. El sol de Phoenix brillaba con intensidad. Miré hacia el jardín, las plantas floreciendo con vigor. El pasado, con sus dolores y sus traumas, había quedado atrás. Había logrado la paz, no solo para mí, sino también para Clara. La venganza no había traído la felicidad, sino la sanación. Había aprendido la verdadera lección. La importancia del perdón, de la paz, de la justicia, no como un acto de destrucción, sino como un camino hacia la reconciliación. El verdadero triunfo es la paz interna y el amor familiar. Había ganado mi paz.